Ya es jueves, es día de la chora interminable. Señor Pelón, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Es un día como cualquier otro, pero ciertamente nuestra invitada, Padrísimo que se te ocurrió invitar nos... a ella. Por favor, preséntala, ¿no? No, pues un placer recibir a Lola Lince, bailarina y hechicera, bienvenida. Hola, Lola. Hola Gisola Trino, oigan, qué delicia, verdaderamente, que esto es para celebrarse, juntarnos después de tantísimo tiempo, la verdad. Sí, Es ahorita que que empezamos a hablar, tratamos de acordarnos cuándo fue la última vez que nos vimos y no sabemos ya, o sea, fue... ¿En qué año te fuiste? Ahora vives en Guanajuato, en la capital, así Guanajuato, es. Guanajuato, ¿no? ¿Hace Ujú. cuánto te fuiste? Pues me vine en el 2003, así que ya hace 20 Wow. años, que 20 años es nada, por supuesto, Ajá, pero que pues 20 años sí, sí de repente tienen su peso, ¿cómo no? ¿Cómo claro, no? O ¿Cómo claro. sea, no? que sí, fácil tenemos 20 años de no vernos, pero vale, pues de no vernos, pero yo lo sigo. O sea, sus publicaciones, todo, las sigo siendo su fan número uno y la verdad es que me encanta la idea de estar aquí con ustedes, No la manches, neta. entonces hay que hacer de cuenta que no pasaron 20 años, Sí, y sí. entonces empezamos nada más. Y como te iba diciendo, Oye, Lola, pero veo que estás en una casa súper bonita para los que están en radio o en el podcast. Es una casa que tiene unos arcos y se ven unas plantas al fondo, un lugar súper a gusto, por sí, ahí sí, sí. entra la luz en Guanajuato. Entonces tú dices que esa casa la estás viendo crecer, ¿verdad? Pues sí, ha sido toda una experiencia de verdad, porque normalmente como que siempre llegas a algún lugar y todo está hecho, todo, llegas, rentas un departamento, una casa, qué sé yo, pero la experiencia realmente como de ver crecer una casa es muy rica, es muy singular, porque vas viendo cómo va configurándose y tomando su carácter y ya crece una plantita y junto con la plantita va creciendo una terraza y es maravilloso, de verdad, para mí sigue siendo una experiencia porque seguimos en construcción. Cámara. Qué maravilla. ¿Se podría parecer un poco a tu enfoque de la danza, este tipo de crecimiento lento Y continua. y continuo? Sí, sí, es que siempre, sabes, Gis, que siento que estamos como en el terreno de la transición, como que realmente nunca llegas a ningún lugar, ¿no? O Eso es sea, como verdad. que siempre estás en esa cultura de la transición y siempre estás creciendo, decreciendo, configurándote, Sí, sí. cayendo, levantándote y aprendiendo, desaprendiendo. La vida es una cosa muy, la verdad, muy misteriosa y, y muy sorprendente, ¿no? Oye, Porque sí, porque eso es lo que voy yo contigo, porque realmente te fuiste de este escenario que es Guadalajara, aquí donde que hacías adoro todo. Guadalajara, mi Sí. corazón está con Guadalajara, te lo juro. Aquí estabas. Eres originaria de aquí de Guadalajara, Lola? Pues no, tampoco. No. Ella va dando Soy tumbos. originaria de Cotija, Michoacán. Perfecto, perfecto. Pero digamos, todo empezaste aquí, te conocemos por Exacto, Guadalajara, etcétera. exacto. Yo digo aquí, pero pues yo también estoy viviendo en Ajijic desde el 2011. Yo me vine también huyendo de todo esto, pero dime una cosa, Guanajuato, que yo tengo esta idea de que me encanta ir a visitar, pero yo digo que Guanajuato es como ir a Barcelona o París. Todo el tiempo está lleno de turistas, todo el tiempo hay gente, ¿no? O sea, no están cansados de tanta gente y tanto turista. Mira, la verdad es que la gente que vive en el pueblo, en la Ajá, capital, sí se cansa. Pero nosotros estamos acá en la Banlieue, estamos en el cerro, ajá. estamos así como en una ruta alterna que es maravilloso porque pues hace 10 minutos, en 10 minutos estás en el centro de Guanajuato y aquí hemos estado, pues estamos en construcción, te digo, todavía constante de esta especie así como de
de santuario, de espacio de alguna manera privilegiado para la creación, que nos contiene muy bien, la verdad. Sí, Digo, y mira, ahí es donde también es tu rollo de danza, en esta casa, o... exacto, aquí tengo la sede de mi compañía, de hecho, Ok, ajá. qué padre, qué padre. Sí, O sea, padrísimo, es un lujo. ya, o sea, pero como todo va mutando, pero uno a veces va bordando sobre ciertos motivos. O sea, el tuyo es, digo, evidente la obsesión con la danza, ¿no? O sea, desde que te conozco estás en eso, eres directora de compañía, maestra de generaciones, y sigues bailando, ¿verdad? Así es, sigo bailando, Gis. De hecho, mi última apuesta creativa la presenté como solista, pues la presenté en el Cervantino, que es precisamente, la pieza se llama El sentimiento del tiempo. Y es como una reflexión profunda así sobre sentir el tiempo como una materia muy elástica, Oye, que nada tiene que ver como con la convención de la hora de 60 minutos, ¿sabes? O sea, Ajá, ajá. es otro sentido del tiempo en el que la danza, por ejemplo, te permite allí como darte a veces unas buenas zambullidas y saborear pues otra relación temporal que tiene que ver como con la duración. Las cosas no acontecen tan rápido una tras otra, tras otra, tras otra, sino que en ese tiempo muy elástico te puedes allí como dejarte sentir y es muy delicioso. Y a partir de esta experiencia que vivimos de la pandemia, y que también como que el reloj se paró, fue Ajá. como muy impactante para mí y a nivel creativo muy rico porque algo en mí demandaba como expresión como de este nuevo estado y como no tenía mis bailarinas, a mis chicas, pero tenía todos mis objetos que me han acompañado toda mi carrera, toda mi vida, que para mí son como mis compañeros de viaje entrañables. Entonces con ellos me puse a conversar y me contaban historias espléndidas. Perdón, ¿dijiste objetos? Sí, O una sea, como mesa que... que siempre esa mesa se transforma en mil cosas. Por ejemplo, una silla que me ha acompañado por muchísimo tiempo y que se vuelve también cualquier cosa. Tu Una hermana silla. sábana, mi hermana silla, ajá. Una sábana que también se puede transformar en montón de significados y me ponía así nada más como observar como toda esa historia que guardan, todas las cositas que tenemos enfrente y que son parte como de nuestra cotidianeidad y que de repente ignoramos, pero que todas tienen una historia, Sí. ¿no? Entonces yo me puse a platicar con ellas y de allí salió esta pieza del sentimiento del tiempo, ¿no? Ah, y dices que es una pieza de solista, ¿verdad? Exacto, O sea, tú sí, en escena con tus objetos. exacto. Wow. Oye, está muy padre. A lo mejor voy a cometer una imprudencia en el sentido de decirte, acabo de ver una escenita, es que no sé de tus recuerdos, de por qué te gusta la danza y demás. ¿Hay alguna película que te llame la atención o te alejas mucho de todo este convencionalismo hollywoodense? Porque acabo de ver una escena de All That Jazz, no sé si te acuerdas de esa película. Ay, me encantó esa película. Además, soy Es así fan de buenísima. Bob Fosse. O Bob sea, Foss. ¿Verdad? la Entonces, verdad. ¿te acuerdas que el actor es Roy Scheider, que hace como una especie de Bob Fosse ahí, como de él, Exacto. que todo el tiempo está como obsesionado con la danza, pero se baña y trae el cigarro y como estos obsesivos y demás, que notas que es una de las profesiones, o al menos como lo refleja en esa película, con una presión, una tensión que además de lo estético y lo bonito, ves como una fuerza ahí. ¿Tú desde que te fuiste para allá la agarraste más leve o realmente tienes esas presiones a la hora de que vas a presentar algo nuevo, algo novedoso? ¿Te pones nerviosa? Me pongo nerviosa, siempre me pasa, de verdad, no, como que nunca deja nunca dejo de sentir así como, me vuelvo obsesiva también, sobre todo cuando estoy en un proceso de creación,
como estoy ahorita con otra pieza que ya les platicaré, pero es muy, no sé, es algo que como que tú no puedes realmente controlar, que te toma y que te está demandando como toda tu atención y pues toda tu acción como dirigida hacia eso, ¿sabes? O sea, me da la impresión, ahorita que dices que no lo puedes controlar, o sea, se me figura, pero ya me dirás sí o no, que como que mucho de lo que tú manejas también tiene que ver con la improvisación, ¿no? Exactamente, sí, podríamos decir que de lo más parecido así con las formas musicales sería como un free jazz, ¿sí? O sea, que sí hay motivos, claro que hay motivos y todos observamos que, por ejemplo, que tú dices, yo quiero fluir en el caos, en un caos muy orgánico, no tengo ninguna pretensión de perfección ninguna, ¿no? Como decía David Lynch, ¿no? Y como que me gusta ese sentimiento y de allí encontrar como respuestas como espontáneas o podrían ser casi inconscientes, qué sé yo, a un estímulo dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la improvisación para mí es como mi plataforma para la creación. Pero lo curioso es que, bueno, finalmente las creaciones son como, acaban pues contenidas en una estructura, ¿no? O sea, que todo ese caos, todo ese proceso de improvisación acaban en un patrón, es muy matemática la cosa. Ajá. O sea, por ejemplo, esta pieza de solo, ¿como cuánto dura, más o menos? Es una pieza que dura, ¿cuánto vale? Como... Pues sí, como una hora. Como 45 minutos, ¿no? O 50 minutos. Como 50 minutos, sí. Tú sola en el escenario, 50 minutos. Sí, claro, pero tengo mis objetos que también, los objetos danzan. Claro, sí. Los que no, o sea, pues invitamos a los que nos están oyendo, si no ubican el rollo de Lola, pues por ahí debe haber videos, ¿no? Porque es un tipo de danza muy intenso, o sea, sigue siendo una inspiración para ti la danza Buto, esta cosa japonesa tenebrista, ¿sigue siendo? Es que claro que sigue siendo inspiración para mí, sobre todo porque digamos que mi gurú, mi amiga, mi familia, mi inspiración es Natsu Nakajima, una rutilante y legendaria bailarina de danza Buto que vive en Tokio y que es de hecho de las pioneras de este género en Japón. Natsu, su impronta desde que la conocí fue para mí como un nuevo paradigma, porque ciertamente cuando yo la vi bailar, improvisando, por cierto, en un taller en Jalapa, Veracruz, con Abraham Seransky, yo pensé, eso es danza, o sea, esa es la danza que yo quiero hacer, que quiero encontrar, porque yo sentí que era como una aparición, como cuando Juan Diego vio a la Virgen de Guadalupe. ¡Qué maravilla! De verdad, es que cuando empezó a moverse y demás, la imagen que yo tuve fue como de veras, dije, es como la Virgen de Guadalupe, es como una revelación. Una revelación, justamente, sí. Qué maravilla, porque de verdad lo que yo creo que la oportunidad que tienes tanto ahí en Guanajuato durante el Cervantino, pero incluso fuera del Cervantino, es que hay muchos espectáculos que vienen de Europa, ¿no? Tanto de Japón, puedes tener ahí muchos de las cosas que no podemos ver. Bueno, perdón que te interrumpa, pero justo de mis últimos recuerdos con Lola fue que coincidimos, fuimos creo que en el mismo tour, equipo, a ver a Diamanda Galás a Guanajuato, ¿no? O sea, sí, esa fue una ocasión memorable realmente que tú dices, ¿qué diantres hace Diamanda Galás en León? En León, fue en León, no fue en León. En León, perdón. Sí, perdón, sí. Sí, fue en León, ajá. Pero qué buen último recuerdo, ¿eh? Sí, no, es que en realidad sí, fíjate que esta ventana
del Festival Cervantino, de veras como esta gran fiesta del espíritu que suena un poco trillado, pero la verdad es que es una oportunidad magnífica de ponerte en contacto con todo lo que está aconteciendo en el mundo, o sea, de verdad en el mundo Sí. escénico, y a precios así como súper razonables. Por ejemplo, a mí me tocó en París ir al Teatro de la Ville para ver a Sankayuku, una célebre troupe de danza buto japonesa, Ajá. y era casi que te costaba como 200 euros. Y estuvieron aquí en el Cervantino del 2022 y fue delicioso verlos de nuevo, y además te costaba 500 pesos el boleto. Ajá. O sea, No, pues ese sí. bueno, o sea, para mí el Cervantino ¿Se cortó un poco? Se frició la imagen. A ver Sí. si ahorita recuperamos a Lola. Se convirtió ya en un ser buto, o sea, ahorita va, yo creo que la señal de internet. ya. Ya, ya, ok. ya. Ah, qué bueno. Ahora sí, te perdimos, pero decías de esa presentación en Guanajuato de la grupo. misma obra de París, pero en Guanajuato. Sigue habiendo dificultades de conexión, lo cual nos pone a prueba, señor Camacho, porque es cuando uno tiene que aceptar las cosas de la vida. Las condiciones en las cuales estamos desde la pandemia, Sí, haciendo señor. este programa y lo fabuloso que es poder tener gente que no está viviendo en la misma ciudad, pero que lo difícil sería hacer una chora radio hasta Guanajuato, irnos allá, que sería fantástico, pero al menos lo podemos hacer así en la comodidad de nuestra casa. Ayer traté justo de invitar ¿te acuerdas? Nuestro camarada que hemos tenido 2 o 3 veces. Ahí está Lola, ya está. Parece que ahí estás, ¿verdad, Lola? Ay, perdón, pero la tecnología en este cerro nos defrauda constantemente, ¿eh? No te preocupes. No hay problema. Estabas diciendo que ese mismo espectáculo que viste en París, lo viste en Guanajuato, decías. Y por 500 pesos. Y por 500 pesos. varitos. Por 500 varos, exacto. Y además una revelación de veras que estuvo por aquí Dimitri Papanoiau, un griego que está partiendo plaza. ¿Ese qué es? ¿También danza? Es una frontera súper interesante porque claro que es danza, pero es también, está como muy ligado a las artes plásticas, Dimitri, y tiene un lenguaje muy interesante entre teatro, danza, pintura, escultura, ¡Órale! y con una carga a nivel simbólico impresionante. Pero ¿cómo combina eso con escultura y pintura? No imagino. No tienen que verlo, de verdad, chicos, porque es maravilloso. Presenta un rollo que se llama transversalidades, que hace una fusión. ¡Wow! Volvimos a perder la señal con Lola, pero la vamos a recuperar en un momento. Será por las condiciones en las que está en el cerro ahí en Guanajuato. Yo le iba a preguntar que si en la pandemia se aventaba sus colaboraciones dancísticas por video, o sea, pero a ver, queda pendiente. A ver. Y te digo que ahí estás otra vez. Ahí estás. Híjole, es que saben que les voy a contar entre paréntesis que aquí en Guanajuato acaba de acontecer un suceso ecológico de muy mala onda. De que ¿Dónde no, Lola? ¿Dónde no? Ay, Dios, no, pero de verdad así como se quemó el tiradero del basurero municipal. Ándale. Que está en uno de los barrios de Guanajuato. Ajá. Y tenemos una contaminación atroz, que suspendieron clases, suspendieron todo
porque los contaminantes así súper pesados, esto empezó como, no sé, como el martes, todavía no termina porque de repente se nuevo, y la verdad es que pues ahora... Ay, qué angustia, como que se va y viene, ¿verdad? Se va y viene la señal. Se va y viene la señal. A ver, que ahora sí, Lola. Ya. Lo bueno es que sí te estás grabando en tu voice note, ¿verdad? Sí, estamos grabando en el voice note. Ajá. Eso va a ser vital. Sí, pon Pero entonces no le escribo a este chico. No. Ya. Ya, sí. Bueno, esperemos que... Es que si se conecta todo el mundo aquí, la quinta es una suerte donde estamos ahorita, como de comunidad bien bonita, en donde viven pues las bailarinas de la compañía, en donde... ¿Sí? Sí, ajá, en donde viven músicos de la orquesta, tenemos también escritores, es una comunidad de artistas pequeñita, ajá. Oye, suena muy bien eso. Pero padrísimo, porque la verdad es que igual el rollo como, a mí me encanta como de hacer comunidad, ¿sabes? Ajá. Y como que generalmente ya no pasa, ya no acontece, nunca conoces a nadie, ni saludas a nadie, ni te importa quién viva al lado, en fin, y como que en ese sentido también el proyecto de la compañía es un proyecto bonito porque aprendemos también a hacer comunidad, ¿no? ¿Cuántos miembros tiene esta compañía tuya de danza? Somos 6. 6. Ajá. O sea, tú estás enfocada en esa compañía y vas desarrollando cosas, Exacto, sí. Trabajamos diariamente, nos clavamos y investigamos temas que nos interesen, también hacemos un poco de investigación así fenomenológica. ¿Andan montando alguna pieza actualmente ahorita? De hecho, sí, acabamos de hacer la primera entrega de un proyecto que me intriga mucho por su naturaleza un poco bizarra, A ver. es Operativo Kafka. ¿Así se llama la pieza? Sí. Qué maravilla. Estamos así. ¿Y de qué se trata operativo eso? así total. Pues nada, es que uno lo primero que piensa, ¿qué diantres es un operativo? Así como que uno oye la palabra con frecuencia, ¿no? De que, un operativo policíaco en Zapopan. Sí. ¿No? Un despliegue de fuerza. Un despliegue de fuerza ahí en Puerta de Hierro y no sé qué. Sí. Pues sí, o sea, haz de cuenta que el operativo es un experimento, como muchas de mis piezas. Sí. Es un experimento. Eres muy experimental. Ahí lo estamos viendo, mira. A ver. Para los que están en el canal de YouTube de La Chora, estamos viendo estas imágenes. Órale. ¿Qué es lo que traen arriba, Como que no hay cara, no hay rostro. Pero hay como unas greñas. Pero déjame y te cuento, es que todo tiene así como, todo lo que pones en escena para mí se significa, pues no es así nada más como, que sí es la ocurrencia, pero la ocurrencia se va significando, ¿no? Ajá. Entonces, el operativo es como un experimento, es como también como una estrategia muy específica con un mapa muy bien trazado, como para ir en busca de unidad y de sentido, ¿no? En un mundo caótico, en un mundo kafkiano, en un mundo absurdo. Entonces, es de alguna manera una peregrinación, un viaje que también se apuntala con ciertos ejes. Uno es como nuestra contemporaneidad alienante, y otro es como la dimensión del rito y lo sagrado, que nos da como suelo, que nos da como sostén, ¿no? De alguna manera. Generalmente, generalmente te apoyas con banda sonora o generalmente sí, pero son, digamos, como
que algunas son creaciones originales y otros son, se diseña ya, se intervienen ciertos motivos y se reelaboran, se llevan, se deconstruyen y se construyen de otro modo. Ajá. Entonces, pues sí, en este operativo Kafka trabaja con nosotros un chico, un joven compositor guanajuatense muy talentoso que se llama Paul. ¡Ah, qué chido! Y que podemos dialogar, él viene a los ensayos, él ve, capta la atmósfera, nos propone, yo le voy dando pistas también de mira, esto me gusta, o sea, deconstrúyelo, ¿no? Ajá, ajá, entonces tenemos en este operativo Kafka desde una rola de Kurt Weill, por ejemplo, ajá, y tenemos una constante de un Stabat Mater de Vivaldi, con otras cuestiones allí que andan también dialogando con la escena, ¿no? Pero el operativo, pues su estructura, digamos que no es simple, tiene un grado de complejidad, y lo acabamos de presentar. La primera entrega es un proyecto, de hecho es mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del 2022 al 2025. Yo lo presenté como un proyecto duracional, es decir, que como las telenovelas, que tienen sus entregas, ajá, y ajá, quería como un proyecto así de largo aliento, ¿no? Porque siento que el tema lo exige también, ¿no? Como que ocupa un desarrollo concentrado, porque también hay muchos pasajes que están diseñados francamente así para la contemplación, ¿no? Entonces, allí o sea, también está como, entonces tienes como varias partes que vas armando. O sea, exacto, sí, van a ser como varios pasajes. Haz de cuenta que tú vas en una peregrinación, que no es lo mismo que ir de turista, ¿no? A algún lugar que no sabes bien a cuál, pero como que intuyes hacia dónde, ¿no? Y que vas pasando por diferentes paisajes, ¿no? Y empieza así el pasaje como con un zambullirte como en la pila de la memoria, también como conectar con esa memoria ancestral que traemos, ajá, todos en el ADN, ¿no? Sí. Y desde allí sugerir el viaje, ¿no? Como desde qué sueña un feto, por ejemplo. ¿Cuál es el sueño que soñábamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Como suena bastante pacheco el asunto, ¿eh? Oye, Lola. Sí, definitivamente, ajá. Cuando lo presentamos, una maestra de danza de aquí de Guanajuato, muy querida, lo primero que me dijo, Lola, ¿pero qué te metes? ¿Qué es esto? ¿A dónde nos llevaste? Sí, queremos saber qué tipo de hongo es tu favorito. Oye, Lola, pero ahora una pregunta que te iba a hacer, Gis, que ahorita la retomo porque se nos fue la señal, es, ahora en la pandemia, ¿tuviste la oportunidad de hacer algo, digamos, a nivel visual, como lo estamos haciendo ahorita por Zoom? Porque obviamente pues todo se suspendió, me imagino. ¿Cómo la viviste esa pandemia con todo tu chamba? Pues fue bien difícil, la verdad, porque pues fue desde enfrentarte a los dispositivos tecnológicos, enseñarte a relación, como una nueva relación para mí, la verdad, o sea, desde ese lugar, desde la relación con los dispositivos, una nueva relación también con el otro a través de la pantalla, que la danza, las artes escénicas, pues son para vivirse en 3D, así como de carnita a carnita. O sea, como que el filtro de la pantalla no nos encanta, ¿no? ¿Pero la usaste para danzar o no? Claro que lo usé, porque... ahí está. Sí, claro, es que no había de otra, y como que te exige pues que la expresión no para, ¿no? O sea, la necesidad expresiva sigue y la necesidad de relacionarte con otros sigue. Entonces, pues
es que, de hecho, hicimos una intervención para el Cervantino del 2020 en el emblemático Teatro Juárez, que es una joya, una maravilla. Eso debe ser padrísimo estar ahí, ¿verdad? Pararte en el padrísimo, escenario. La verdad. Sí. Entonces me dijeron, Lola, queremos que una pieza que había estrenado en el 2019, que se llama La Caída, que se iba a presentar en ese Cervantino 2020, que es una pieza de gran formato, así como con 25 gentes en escena. Órale. Y que es una locura. Sí, sí. Entonces me dijeron, Lola, queremos que intervengas el teatro y que reconstruyas la pieza a partir de una nueva relación con el espacio arquitectónico. Ándale. Entonces era una producción digital y fue un reto realmente como pues grande para todos. Porque ¿cómo que producción digital? O sea, ¿la presentaste en pantalla? Sí. O sea, haz de cuenta, esta intervención se iba grabando, pero el discurso iba más como hacia lo cinematográfico, ¿sabes? Ajá. El escenario era el Teatro Juárez, ¿verdad? Estamos en eso. El Teatro Juárez, pero haz de cuenta desde las escalinatas, desde los pasillos, la butaquería, o sea, ibas ahí moviéndote. Allí vas construyendo pasajes en cada uno de los espacios. Qué chido. Y, pues, suena bien. Y era también como una relación singular allí en el Salón de los Fumadores, que es un lugar precioso, también como interviniéndolo y como recomponiendo algunos de estos pasajes de la pieza, pero ya en otra situación como fuera del escenario, ¿no? Ajá. Y fue como todo un reto maravilloso para todos, porque aparte del reto de deconstruir la pieza para adaptarla, hacer una nueva adaptación, estaba el miedo a tocarnos, ¿sabes? Eso es muy extraño. Sí. 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 Muy extraño, porque era el terror, el otro ya era así casi como el enemigo, ¿no? O sea, pero estás diciendo que sí estabas tú físicamente junto a tus bailarines. El sudor, ¡ay! El piso, ¡ay! Y como en esa hay se capta la angustia del momento. Ahorita lo recuperamos. Nos volvió a abandonar la Master Lola. Ahí viene. Ahorita. Cuando se corta así, Trino, ¿ella nos sigue viendo en movimiento y eso o no? Creo que no. Nos quedamos igual nosotros como... Esperemos que esté bien ahí donde ella está. Creo que también nos quedamos congelados. Espero que no te quedes congelado, ¿verdad? Con esas caras que luego quedan congeladas. ¿Qué quedas? Popeye. Aguas, porque a lo mejor sí nos está viendo Lola, ¿eh? A ver, Lola. Aguas con eso. Nos oyes, nos escuchas. Yo creo que ahorita nos vuelve a... Lo bueno es que la señal de ella no se ha ido, ¿te fijas? Exacto. La perdimos, dice Gabo. Esto se edita, sí. O sea, no hay problema. No, pues, o sea, nosotros aquí seguimos firmes, o sea, la Chora es como un pequeño barco en medio del vendaval, entonces efectivamente ahorita entramos en un ojo de tormenta. Y te decía que el señor, nuestro camarada Punks, que ha aparecido en varias choras, nos dice que quiere que lo invitemos, pero cuando estemos en cabina. Pues sí, pues yo también creo que... Pero que justo... podíamos... Sí, no, pues hay que hacerlo, sí es cierto, porque como en parte ya hay un intento ahí de parte de las autoridades de la radio de que regresemos a cabina. Sí. Nosotros estamos como defendiendo esta cosa del Zoom porque nos ha permitido llegar a muchísimos lugares para entrevistar a gente que nos interesa, ¿no? Entonces eso no podemos perderlo, pero ciertamente hay que hacer regresos a cabina de pronto, ¿no? Yo sí lo creo. Y nos decía este cuate incluso de que podía hacer algo interesante en cuanto a poder grabar la Chora en vivo nosotros los jueves y de ahí pasarnos a hacer Chora TV, es decir, para que coincida también a Chora TV y a lo mejor ese día tenemos a Ponks de invitado ahí y luego a un programa de tele inmediatamente llevárnoslo ahí
y luego hacer otros 2 con otra Ándale, gente. esa puede ser buena posibilidad, ¿eh? Porque ya entras calentito, ¿no? Así como ya muy Sí. gallito. Ahora, Ándale. ¿hasta cuánto nos va a durar eso? Pues a lo mejor ya vamos a ir despidiendo ese rollo de, o sea, a mí me late, por ejemplo, los jueves hacerlo en vivo ya, si tenemos que regresar al estudio eventualmente, y cada vez hacer cositas ya en el estudio, poquitas para empezar a grabar. Aquí viene Lola otra vez. Ah, sí. Ya Ay, estás. perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. ¡Bienvenida otra vez! Ay, no, de verdad que lo siento muchísimo. No hay problema, No, porque pero eso le lo da un toque especial a la Sí, y lo grabación. editamos, Lola, no te preocupes, eso va a quedar igual sin problema, pero Nuestra pregunta que nos estábamos haciendo ahorita, Trino y yo, Lola, es que a la hora que tú te vas de la transmisión, ¿tú nos sigues viendo a nosotros o no? No, se va todo. Ah, ok, ya. Sí. Porque empezamos a hacer unas caras muy raras, ¿eh? Entonces luego nos dio pena, dijimos, ¿y donde nos esté viendo? Así como, ¿dónde andas, Lola? nos decías entonces que lo interesante de eso que me parece extraordinario que se te haya ocurrido es, en la pandemia, tener ese escenario tan bonito como es el Teatro Juárez de Guanajuato, e intervenirlo, como dices tú, desde los espacios que están vacíos, y cómo el miedo, que eso también es tomado desde ese punto de vista, es interesantísimo, de tocarse, del sudor, de dónde pisas, de que si el bichito no estará por ahí, ¿no? Sí, era una locura porque de hecho en el 2020, cuando intervenimos ese espacio, pues había como mucha desinformación, todos teníamos Sí, claro. muchísimo miedo. Ajá. Y decían, por ejemplo, ay no, que los que tienen RH negativo, que se mueren con el bicho. Y dije yo. Entonces era así como el terror, ¿no? De todos. Y es una pieza en donde los cuerpos están todo el tiempo entrelazados, moviéndose, levantándose, cayendo. Como retando al COVID. Como retando al COVID. Y la verdad es que sí, tuvimos muchísimo miedo. Y era vencer el miedo también, y pues sí, acabamos todos tocándonos y acabamos en el suelo. Digo, porque de por sí a mí se me hace una de las cosas que a la hora que, digo, hace mucho que no veo tus piezas, pero de las que yo siempre recuerdo, hay una parte de que dan como hasta miedo, porque sí da la impresión de que es como que se expone el danzarín, o sea, de maneras fuertes, o sea, entonces me imagino que es una parte de lo que tú haces también, ¿no? O sea, sí, estar como desnudándote, o sea, psíquicamente. Sí, así es un reto en ese sentido, y siempre pues así como que hay un riesgo latente, ¿no? Entonces, sí. Es parte de como de este rollo exigente que es pues el arte escénico, ¿no? Es que a veces pareciera que estás como en contacto con zonas de la locura, pues. Sí, exactamente, sí, se tocan fronteras que normalmente pues están de alguna manera vetadas, ¿no? Entonces, sí. Pero es también muy interesante porque es como poner así como el escritor con las palabras, poner la materia, tu sustancia, lo que es tu materia, ajá, como en libertad. Ajá, sí. O sea, que se signifique desde muchísimos lugares que no son los meramente convencionales de esto es la danza, ¿no? Ajá. Y esto no es danza. Entonces, a mí me gusta mucho como empujar esas fronteras, y encuentras otras maneras de estar en tu cuerpo. Sí, parece como una expresión corporal. O sea. Exacto, ajá, como que te salen gestos inesperados, estás hurgándole allí, estás modelando esta materia, y de repente por allí aparece
no sé, un personajillo que te llamó la atención en la calle. Ándale. Y que tu cuerpo captó de una manera inconsciente y que de alguna manera lo saca, ¿no? O aparece así como cosas que te han impactado, o la cara, los gestos de tu abuela, o algunos gestos extremos también que has visto en personajes cuando caminas O en animales. por la calle. En animales también, el lenguaje animal de hecho está muy presente, ¿no? Ajá. Hacen, no recuerdo bien, pero, o sea, tus bailarines y tú, ¿hacen también cosas con la voz? Sí, integramos también la voz como parte pues del instrumento, ¿no? Ajá. O sea, que es el cuerpo mismo. Entonces, no es así como digamos, el motivo, como en el teatro, como el motivo de expresión que lleva la batuta, pero es una posibilidad Ajá. de jugar como agrandar un gesto o qué sé yo a través del sonido. Usamos onomatopeyas, o sea, no necesariamente como el discurso del lenguaje pues que comunica, ¿no? ¿No? Sino otro lenguaje onomatopéyico que le da como acentos o color Algún a... alarido por ahí, un llanto, alguna risa Sí, rara. sí, también. Oye, De, Lola, ajá, no, perdón, todas estas cosas que estás platicando y de espectáculos, ahora después de la pandemia, ¿has podido viajar con tu equipo o tú sola a presentarlo fuera de México? ¿Ya volvió digamos, ese circuito esa nuevamente movilidad. Sí. Pues está en vías, sí. O sea, de hecho, el 2019 Ajá. fue como uno de los viajes así ricos todavía que fui a Berlín, A Berlín. invitada por Yumiko Yoshioka, una japonesa muy guay y muy talentosa, Ajá. que hace un espectáculo que se llama Exit y que ese año convocó artistas pues de todo el mundo. Éramos como 100 participantes y yo fui invitada como performer, como maestra y como coreógrafa. Fue una Wow. experiencia súper padre porque precisamente hablando de alaridos y de gritos, resulta que Seisaku, era la coreografía de Seisaku, de un japonés. Trabajábamos con grupos, o sea, hacíamos duplas, yo con otro japonés, y así como un occidental, un japonés, un occidental, un japonés, un occidental, un japonés, como para compartir nuestros saberes y nuestros modos de estar en el cuerpo, y cómo el buto puede tomar diferentes modos, dependiendo así como de tu cultura y de tu experiencia humana, ¿no? Entonces fue muy interesante porque en la pieza que presentamos Kumataru y yo, éramos como 15 bailarines y terminaba la pieza con una gran carcajada. Yo me acordaba Okay. del emoji de Ulises, o sea, como toda una gran broma, ¿sabes? Ajá. Después de un montón de cosas, de andar, según nosotros, allí por Shibuya, en una gran estación en Tokio, todos moviéndote y sacando gestos desde allí. Cámara. Después de la tragedia de Pompeya, en que todo el mundo se queda petrificado, que te agarra el momento allí, te petrifica el gesto, y de cosas así terminábamos todos con una gran carcajada. Suena muy bien. Y en otra puesta en escena, porque era como un tour itinerante por un gran castillo, que era así como la locación donde se iban sucediendo todas las cosas, pues estaba una puesta en escena de un japonés con un balinés muy interesante, así todo muy transcultural, y
me gustó mucho que ellos terminan como con toda su acción poética con el llanto de un recién nacido, como ese, pero entre 20 performers era una atmósfera muy loca. Suena, wow. Qué maravilla, qué maravilla. O sea que me encantó como las diferentes resoluciones, ¿no? De que uno empieza con ese llanto primerísimo, ancestral, que a todos nos toca, ¿no? Sí. Y nosotros terminábamos con una gran carcajada de todo el viajecito, ¿no? ¿Eso cuánto te llevó de ese viaje en Berlín, digamos, en preparar y en presentar todo tu espectáculo? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Esos fueron 3 semanas. Ajá. Wow. Sí, 3 semanas. De hecho, eran 2 semanas de taller. 2 semanas en que los coreógrafos y nosotros los performers presentamos nuestro numerito cuando llegamos, como nuestra tarjetita, y después trabajábamos con grupos, pero eran así como grupos de 20, 20, 20, 20 que nos íbamos rolando. O sea, un grupo trabajaba contigo, otro grupo con otro grupo con otro, y así se iban como pasando la información a todos los participantes. Y pues lo que sí fue como así express fue el montaje, pero era trabajar día y noche, ¿eh? O sea, así estaba cañón, porque yo sí pensaba, bueno, ¿quién me manda a andar en estas, verdad? Sí, suena extenuante, ¿eh? Sí, sí. Era extenuante, de verdad. Y de eso que decían, no, pues nosotros teníamos un escenario, pero al aire libre, en un jardín padrísimo. Era como una gran cena, ¿no? Con la que empezaba nuestra acción. Y el coreógrafo japonés, que son muy extremos, son muy loquitos, decía... Y que lo diga Lola, imagínate, Camacho. Decía, es que si llueve, pase lo que pase, truene, llueve o relampaguee, nosotros seguimos con la acción. Y yo decía, uy, no, 10 de la noche encuerados en el jardín, a mí me va a dar una pulmonía. Y de esa que no, todavía no estaba el COVID, por fortuna, o sea, era como agosto. Sí. Era verano, no estaba muy frío, pero la noche pues siempre hacía frillito, ¿no? Claro. Uno que es de acá de clima caliente, pues sí sentías el frío. Claro. Y encuerarte allí en la noche, o sea, pues había rocío, era como, sí, pesadón, la verdad. Pero ese fue uno de los últimos viajes. Después fui en el 2021 a Colombia a presentar. Inicialmente era un dueto que hago con Claudia Lavista, que se llama Entre Sueños y Flores. Ajá. Pero esto estás hablando durante la pandemia, entonces. Durante la pandemia. Nos invitaron a Colombia a que presentáramos ese dueto que dirige, allí yo soy nada más como intérprete, ¿sí? Y el trabajo es de Víctor Ruiz, el coreógrafo de Delfos. Ajá. Y resulta que ese dueto que hacemos Claudia y yo, pues teníamos un buen rato que no lo tocábamos. Me fui a Ciudad de México para poder retomar la pieza y justamente Mario Lavista se puso muy mal y Claudia tuvo que cancelar el viaje y me tuve que ir yo sola con Víctor a Colombia. ¡Órale! Improvisando la parte de Claudia y lo que era un dueto quedó como un solo. ¡Cámara! Pero fue así como, ¡wow! ¿Sabes? Porque fue realmente, eso sí me puso a mí en el extremo, porque musicalmente era muy preciso. Entonces, yo no sabía claro qué exactamente era el fraseo de Claudia, pero cuando me dijo, yo le dije a Víctor, cancela, Víctor, no es posible, es un dueto. Me dice, déjame ver qué es lo que tú tienes. Y yo empecé a hacer mis partes y me decía, improvisa aquí. Yo improvisaba un poco como lo que hacía Claudia, improvisa ya.
Entonces improvisaba, pero era improvisar, ¿sabes? Ajá. Sí, sí. Y de repente me dice Víctor, sí, sí se sostiene, vámonos. Esto ¡Qué fue aventados! así, como en 4 días, vámonos a Colombia, en un teatro, además inmenso, esos teatros viejos que caben 3,000 personas. La función estaba vendida toda. Y lo que era un dueto fue un solo que yo decía, no, es que este escenario me va a tragar, me va a tragar. Víctor, no, tú no te preocupes, yo te voy a contener con las luces. Entonces, pues fue así como de verdad una experiencia extrema porque Suena. todos mis sentidos estaban así como en un estado de atención que es como, yo creo, lo más cercano a estar en un estado como de alerta máxima, ¿sabes? Exacto. Que la luz, estar en la luz, la música. Aparte, la primera parte es una entrada en donde no hay ningún pulso musical porque es puro ruido y es nada más como de tú sentir el tiempo. Pero si no caía en el lugar, justamente todo se fregaba porque la música estaba ligada ya con otra cosa. No manches, grado de dificultad, cabrón. Grado de dificultad era así como ir caminando, pero de veras como en la cuerda floja. Sí, sí. Como que tenía que confiar en mi intuición temporal para darle la duración a ese puro pasaje de caminar y poder llegar al lugar a tiempo. No. Oye, Lola. Cuando lo logré, es que dije yo, la divinidad aquí está, ya va a salir todo bien, ¿sabes? ¿Hay video de eso? Hay video de eso, te lo voy a hacer llegar. Sí, por Sí, favor. estaría padrísimo para poner algunos fragmentos de eso. Sí. La verdad es que ese tipo de situaciones que te ponen tan en el extremo, en una situación así, en otro país y todo eso, pues es como cuando uno te dice, pues ahorita sacas el, que te decían tus papás, ¿no? Saca las agallas y lo sacas. Sí. Así quiero que respondas cuando yo te falle, Camacho. No, yo siempre lo hago, no te preocupes. Oye, Lola, se nos acabó el tiempo. Sí, cierto. Se nos acabó el tiempo porque pues esto es, así es el radio y el podcast, pero te agradecemos muchísimo. Una pregunta nomás antes de irnos, ¿te dio COVID o no? Me dio COVID, pero ya después, después. Como el año, ya estaba vacunada, o sea, fue muy leve en realidad, el año pasado, de hecho. Antes de mi función cervantina me dio el COVID. Uf. Pero bueno, eso ya nos veremos y brindaremos, Lola. Qué chido, muchas gracias. Por favor, muera de ganas de darles un abrazo, de que brindemos, celebremos un rato más de vida, hombre. No, qué maravilla. Claro, muchísimas gracias, de veras. Te agradecemos que hayas tenido. Gracias por la invitación. Gracias que he tenido la oportunidad de platicar contigo y de ubicarte nuevamente geográficamente y que la gente choreros que viven en Guanajuato, en León y por ahí, si saben de algún espectáculo que se va a presentar Lola, vayan a verlo, por favor, porque vale la pena muchísimo ver ese espectáculo. Quedó una buena tarea, señores choreros. Ok, estamos en contacto. A nuestros productores, al señor Gabo Casillas, al señor Guara, señor Pelón, pues aquí nos vemos el próximo jueves. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Adiós.